Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Garis y este es un nuevo episodio de Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los clásicos de la novela fantástica, de fábulas, perteneciente a la literatura infantil, pero que esconde un trasfondo algo misterioso. El libro en cuestión es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, el escritor inglés, un libro de 1865 y que tuvo su continuación en 1871 con Alicia a través del espejo. Muchas veces, como en este caso, se publica simplemente Alicia en el País de las Maravillas y a ambas novelas se las pone juntas y se largan así al mercado. Bien, la novela, que es ya un clásico, un referente dentro del género, pertenece a Lewis Carroll. Lewis Carroll es un seudónimo de Charles Ludwig Dodgson. Charles Ludwig Dodgson nació en Cheshire, en Inglaterra, en 1832, en el seno de una familia donde abundaban entre sus antepasados militares y pastores anglicanos, es decir, militares y sacerdotes religiosos. Una familia muy religiosa, dado que su papá fue un sacerdote anglicano, pastor rural en varios puntos, varias diócesis de Inglaterra. Y pertenecía, miren qué interesante este dato que no es menor dentro de la historia cultural, religiosa y, claro, política también de Inglaterra, a un sector del anglicanismo, Charles Dodgson, el papá de Lewis Carroll, de un sector del anglicanismo procatólico, ¿no? Dentro de las divisiones de la iglesia anglicana, la iglesia oficial de Inglaterra. Bien, Dodgson era el primer Charles Lewis Carroll, Charles Ludwig, Ludwig era el apellido de su mamá. Este, Fue un alumno brillante, pero con ciertos problemas con respecto a la salud. Era tartamudo, era sordo, era bastante retraído y aparentemente tenía un diagnóstico de epilepsia. Digo, evidentemente, o digo quizás, ¿no? Porque no está demostrado. Hay muchas biografías de Lewis Carroll y muchas difieren, sobre todo en el halo misterioso que lo recubre. Bueno, Dodgson o Lewis Carroll va a estudiar primero en un colegio en Richmond, ¿no? No le va muy bien, aunque a pesar de su inteligencia. Recordemos que es el mayor de 14 hermanos, el mayor de 14 hermanos, muchos de los cuales siguen la carrera religiosa eclesiástica del padre. Aquí hay una edición, ¿no? Miren qué linda, grande, de Alicia en el País de las Maravillas. Luego, eh, Charles Dodgson o Lewis Carroll va a ingresar en uno de los colegios más antiguos y prestigiosos de Inglaterra. Se trataba del Rugby School. Y aquí viene el misterio. Escribió muchas cartas a amigos y familiares quejándose de los tratos, ¿no? Allí y de algunas molestias durante la noche. Todo hace pensar, todo mm, hace sospechar, ¿no? De algún tipo de
sometimiento nada agradable a este joven, muy sensible, muy inteligente y que tenía muchas facilidades para la lógica y la matemática. Finalmente va a ser matemático porque va a salir del Rugby School y va a ingresar al colegio donde se formó su papá en Oxford, en un colegio que se llamaba Charles Christ, ¿no? Charles Christ, en un colegio que pertenece a Oxford, allí Charles Dodgson o Lewis Carroll va a estudiar frenéticamente a pesar de sus distracciones como el teatro y la fotografía. Llegó a tener un estudio de fotografía propio, y allí va a recibirse de profesor de matemáticas, licenciado en matemáticas, y va a dar clases durante más de 20 años de matemáticas en el Charles Christ, perteneciente a la Universidad de Oxford, donde se formaron este, sus familiares. Bien, aquí también sucede algo muy interesante. En 1856 hay un cambio de diácono y entra como diácono del Charles Christ Henry Liddell. Henry Liddell. Henry Liddell era el padre de tres niñas, Lorina, Alice y Edith. Y se hicieron muy amigos la familia Liddell con Charles Dodgson o Lewis Carroll. A todo esto, Carroll eh, rechaza unos años después, en 1861, ¿no? Su promoción o ser pastor de la iglesia anglicana. No obstante, sí es nombrado diácono de la misma iglesia. Muchos dicen que quizás su tartamudez lo haya invalidado para dar sermones, ¿no? Para predicar, pero también era un hombre de grandes conversaciones y este profesor, así que no se sabe mucho si la tartamudez haya sido el impedimento, pero mm, no aceptó el cargo de pastor, sí el de diácono. Y en ese 1854 empieza una amistad con Henry Liddell. Henry Liddell tenía una casa que sus patios, los patios con la casa de Dodgson limitaban, cuyos patios limitaban. Y entonces las niñas, Lorina, Alice y Edith, solían colarse y meterse en el jardín de Dodgson, Lewis Carroll, y jugar allí. Y empezó una amistad, ¿no? Entre las niñas, 6, 7, no pasaban de 10 años, y Lewis Carroll. Bien, de esa amistad y de la amistad con el padre, viene una cierta familiaridad, una cierta intimidad, confianza entre todos. Y entonces acá viene lo misterioso, ¿no? Porque ¿cómo se le ocurrió el libro? Ya había escrito Lewis Carroll o Charles Dodgson, vamos a decir Lewis Carroll, algunos artículos de matemática, de lógica, de fotografía, y había ingresado en la fotografía. Tenía ganas de hacer dinero y vio que tenía mucha facilidad para las historias infantiles y entonces una tarde, ¿no? Salen a navegar junto con una familia amiga este, por por el Támesis, Alice y sus hermanas y él junto con una familia amiga. Observa Carroll que las niñas están aburridas y comienza a idear una historia, una fantasía. Les cuenta esa historia, se transforma en un cuento oral, es decir, la tartamudez allí no puede ser tomada como hipótesis, como para haber dejado de ser pastor o predicador, y entonces ve
Lewis Carroll que esto interesa mucho y ve la posibilidad de escribir un libro, como se le sugiere, y a través de ese libro hacer dinero. ¿Mm? Cosa que fue logrando. A todo esto hay que decir que Carroll permaneció toda su vida soltero, nunca se casó y no tuvo hijos. Bien, este, fruto de ese viaje nace Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Lo escribe, lo escribe de forma muy frenética, muy rápido, lo va corrigiendo y lo quiere ilustrar él mismo, ya que tiene mm, afición a la fotografía, tiene también nociones de dibujo y además Carroll tiene este, mucho interés en estar él mismo presente en el libro, ¿no? Ven, por ejemplo, aquí una ilustración, ¿no? Estaba buscando el gato de Chazar, donde el gato que nunca deja de reír, donde viene la zona de nacimiento del Carroll. Bueno, y hay un poema al principio donde se narra esto de cómo surge la historia, que yo les conté hace un ratito. Bueno, John Tenniel finalmente va a ilustrar el libro y hay una relación muy, muy tensa entre Carroll y Tenniel por las ilustraciones. El libro es un éxito de ventas, y luego en el 1871 aparece Alicia a través del espejo. Bueno, hay un problema con Henry este, Liddell, el papá de Alicia, porque se enteran que en el estudio de fotografía de Lewis Carroll hay muchas fotografías de Alicia, siendo una niña. Hay fotografías donde a veces es- sugiere ciertas poses. Somos grandes, nos entendemos. Y esto hace pensar a muchos biógrafos ¿m? Algún tipo de mm, acercamiento más allá de lo literario y más allá de la amistad entre la niña y entre Carol y la niña, ¿no? Espero haber sido claro y dejamos el tema allí. Bueno, ¿de qué se trata? Alicia está en un arroyo, con la historia, en un arroyo con sus amigas, ¿no? Y sus hermanas, y está aburrida. Entonces se ven a través del espejo, todo esto sucede en la moral victoriana, una moral rígida, la reina Victoria, el imperio británico había llegado a su apogeo, el lugar de la niña. Todo quiere decir esto, el lugar de la niñez eh, en la moral victoriana. Entonces está aburrida y así es la ficción. Y entonces aparece un conejo con un reloj. Y el conejo, y Alicia se maravilla ante un conejo, algo que no tiene sentido, algo que característico de la literatura de Lewis Carroll es el nonsense, el no sentido, la invención de palabras, la lógica. Era profesor de lógica, quería jugar un poco con las palabras y además conocimientos de lógica tenía, y de lógica y de matemática. Y además, y además Alicia sigue por curiosidad al gato, el gato le introduce en un agujero y en el agujero suceden un sinnúmero de aventuras. Alicia no sabe quién es, llora, hay un mar de lágrimas, de tanta llanto. Luego ingresa en una habitación, hay una botella que dice bébeme, ella la bebe y encoge. Esto de obedecer, del niño de obedecer, un pastel, cómeme, come, se alarga. Es decir, se juega con las dimensiones de Alicia. Hay todo un simbolismo allí. Hasta que Alicia llega en contacto con la duquesa, llega en contacto con la reina de corazones, quizá la reina Victoria. Alicia es encontrada sospechosa, culpable de algo. El verdugo la va a ejecutar, Alicia se asusta, el gato que siempre sonríe interviene por ella, Alicia se asusta, despierta y está de nuevo en el arroyo con sus hermanas. Eh, la novela es de una imaginación prodigiosa, se hicieron muchas adaptaciones al cine y al teatro, todas han puesto sus componentes, ¿no? Y bueno, Lewis Carroll finalmente murió en Guildford en 1898. Bueno, espero que esto te haya servido. Chao.